Universidad de San Carlos de Guatemala y posteriormente se convirtió en un reconocido cirujano cardiovascular. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de la Universidad Mariano Gálvez. También cuenta en su trayectoria política que fue vicepresidente de la República de Guatemala durante el gobierno del presidente Álvaro Colón con el partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE. Posteriormente fue diputado del Parlamento Centroamericano. Sin lugar a dudas, usted cuenta con un gran currículum y el doctor Espada también hoy nos acompaña para platicarnos un poco más acerca de esa parte humana. Así que bienvenido, doctor. Gracias. Nuevamente bienvenido. Muy y bueno, cuéntenos cómo se siente de estar en este espacio compartiendo con nosotros esta entrevista. Bueno, primero te agradezco muchísimo la invitación y a todo el personal del Sistema de República, que creo que es importantísimo en estos momentos discutir una fiesta electoral que es una fiesta muy seria. Lo que está sucediendo en Guatemala y la responsabilidad que estamos tomando al entrar a la campaña política es una responsabilidad muy, muy seria, porque tenemos más de 17 millones de personas que tenemos que responder y que tenemos que trabajar. Y no solo Guatemala, sino es al mundo entero. El mundo entero está viendo qué sucede en Centroamérica, qué sucede en Guatemala, qué sucede en el mundo. El mundo está cambiando muchísimo y tenemos una gran responsabilidad. Y que estoy muy contento, muy interesado. Volví al sistema político. Yo, como tú mencionaste, fui vicepresidente, fue un gran honor para mí. Me dio una experiencia increíble y pues regresé a la Academia de la Medicina de nuevo. Sigo operando, sigo trabajando, pero debido a todo lo que está sucediendo, no solo en Guatemala, sino en el mundo entero, creí, muchos amigos se me acercaron, conveniente regresar a poner esa experiencia que tuvimos en la vicepresidencia y ponerla para que Guatemala, Centroamérica y el mundo entero tengan un mejor horizonte. Por supuesto. Y bueno, también quiero agradecer a todos los que están conectados en esta transmisión y aprovecho para invitarlos a que nos dejen sus comentarios. Recordemos que los comentarios y las preguntas son de personas que ya se suscribieron, por eso es importante que usted se suscriba a República GT, ya que estamos generando mucho contenido electoral de su interés. En esta entrevista abordaremos temas que nos interesan a todos los guatemaltecos, pero también queremos conocer, como ya lo dije desde un principio, esa parte humana del político. ¿Qué hay detrás de Rafael Espada? ¿Quién es Rafael Espada? Y vamos a empezar precisamente con eso. Vamos a preguntarle a usted, ¿quién es Rafael Espada? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué hay detrás de este político? Bueno, yo soy un simple ciudadano que nació en Guatemala, tuve el gran privilegio de haber nacido en este gran país, al cual tengo grandísimo cariño, y tuve una familia con mi madre que me inculcó muchos sistemas éticos, muchos sistemas de educación y superación, lo cual me inspiró para trabajar por mi país y esforzarse uno, ya que no venía de una familia pudiente, sino que nos abrimos camino, gracias a Dios, sobrevivimos y estamos aquí trabajando por una mejor Guatemala. Muy contento de estar en esta fiesta seria, pero que es una fiesta electoral en la cual vamos a decidir el futuro de nuestro país. Por supuesto. ¿En dónde nació usted? ¿Cuántos hermanos tiene? Yo nací en la ciudad de Guatemala, no tengo hermanos, soy hijo único de una madre soltera, pero nunca me faltó nada. Afortunadamente estuve en un colegio, en la preparatoria, todos mis compañeros eran mis hermanos, porque prácticamente comenzamos en párvulos 20 y terminamos los 20. De bachilleres en la preparatoria. Así que tuve grandes amigos, grandes hermanos, prácticamente, y me gocé mi infancia, mi juventud. No me hizo falta nada, lo que tenía que hacer era estudiar y establecer muchos puentes de comunicación. Siempre me gustaba comunicarme, claro, como era hijo único, no tenía mucha gente con quien hablar en mi casa, por lo que me gustaba quedarme en el colegio. Incluso me gustaba quedarme castigado en el colegio, porque así me quedaba un poquito más y podíamos jugar y hacer cosas en el colegio. Así es que tuve una infancia y una adolescencia muy completa, muy satisfactoria. Luego me gradué de bachiller y inmediatamente fui a medicina. ¿Por qué medicina? Es difícil decir por qué estudié medicina, pero siempre me gustó medicina. No tengo familiares médicos directos, tenía un tío, pero mi relación con él no era tan cercana, pero siempre la medicina me atrajo. Leía mucho, veía mucho y siempre la carrera médica
me atraía mucho. Eso también, y también me encantaba mucho la aviación, pero era porque me gustaba mucho la matemática, la física, la química, y yo si hubiera sido médico hubiera sido piloto. Claro. Y tanto así que cuando me gradué, o cuando estaba yo en sexto año de primaria, abrieron el Adolfo Hall. Y un tío mío, este tío que era médico, era amigo del presidente, y me dio una beca para que entrara al Adolfo Hall. Fui y platiqué con el coronel que estaba encargado del segmento de educación, y le pregunté, mire, yo puedo terminar aquí mi prevocacional, que era lo que se llamaba antes, y luego complementar e irme a medicina. Me dijo, no, aquí entras a la Politécnica y es militar. Y no puedo ser médico, no puede, tiene que ser militar. Entonces tomé la decisión, bueno, en lugar de ser piloto aviador, mejor voy a hacer medicina, y me concentré en medicina. Terminé, estudié en la San Carlos, me gradué, todavía en el programa de 8 años, en esa época eran 8 años de medicina. Y como dirigente estudiantil quitamos el 8º año porque era mucho. Entonces convencimos al decano de pasarlo a 7. Luego ya ahora bajó a 6. Así es que así trabajamos. Me gradué, inmediatamente pues yo quería hacer cirugía, y cirugía cardiovascular. Y la razón de cardiovascular era porque era algo nuevo. Como decía, leía mucho, me enteraba mucho. Yo quería aprender inglés. Nunca había ido a Estados Unidos, y dije, la única forma de aprender inglés era leer revistas en inglés. Fui a Liga, aprendí inglés, leía muchas revistas, y había mucha publicación de medicina y la nueva cirugía cardiovascular. Era una cosa muy nueva. Por lo que entonces decidí cardiovascular. Incluso en ese momento muchos de mis jefes me decían, estás loco, esa es medicina experimental, eso nunca se hace en Guatemala. Le dije, no, yo creo que sí se va a hacer. Y tuve esa persistencia, me fui a Estados Unidos, tuve la gran suerte de ir a un lugar que yo soñaba estar, que era con el doctor Ledecky en Houston. Y realmente en un viaje de estudiantil que fui a Washington, me entrevisté con el senador Robert Kennedy, con quien trabajé cerca de 6 meses, y él fue el que me conectó con Ledecky. Y así, porque trabajaban juntos en seguros de Estados Unidos, en las unidades MASH durante la guerra. Entonces tuve la oportunidad de ir con Ledecky, y él me aceptó inmediatamente, me gradué, pasé los exámenes, llegué allá y pues me quedé allá, hice 8 años de entrenamiento, 5 de cirugía general y 3 de cirugía cardíaca. Luego, pues cuando terminé, el mismo doctor Ledecky me dijo, mire, ¿a dónde se va a ir? Le dije, Guatemala, quiero irme a Guatemala. Pero me dijo, ay, no hay nada. Me dijo, ¿sabe qué? Entérese mejor. Y si usted se va ahorita, es como entrenar un astronauta y mandarlo a montar bicicletas a Guatemala. Mejor que es aquí, entérese bien, domine el tema y regrese a Guatemala. Y así fue. Estuve cerca de 38 años allá en Houston, trabajando con el doctor Ledecky en el departamento. Me identifiqué muy bien con ellos, y entonces ya cuando en Estados Unidos a los 62 años prácticamente la academia lo retira. Entonces dijo, bueno, si me retiro, mejor me retiro a Guatemala, que es lo que quería hacer. Entonces vine a Guatemala, y en ese momento el presidente Colón, a quien no conocía, me habló, y a través de unos amigos me dijeron, ya vos, aquel quiere ser presidente la 3ª vez y está muy ilusionado que lo ayudes. Pues me entrevisté con él y le dije, mire, gane de presidente, cuando sea ser presidente me avisa en qué lo puedo ayudar. Me dijo, no, que entre al partido. Le dije, yo no que sea partidos políticos, yo nunca estoy ahí. Pero me platicamos mucho, y al final me convenció. Y tanto que me dijo, mira, quisiera que fueras mi vicepresidente. Le dije, está loco. Le dije, eso no, de veras. Fíjate, había muchos que querían ser vicepresidentes con él. Pero me decía, es que ellos quieren, pero tú no. Sé que yo quiero que tú seas. Así que tuve muy buenas pláticas, y así fue nuestra asociación gubernamental. Fue de muy buena relación, fuimos muy honestos. Yo fui muy honesto y claro con él. Cuando algo no me gustaba, se lo decía. No peleamos, nunca tuvimos un altercado serio, un pleito. A veces no estábamos de acuerdo en muchas cosas. Pero al final decía, vos el presidente, pues vos decidís, pero yo no estoy de acuerdo. Yo solo apuntaba que no estaba de acuerdo. A la prensa le decía que no estaba de acuerdo. Pero se hacía lo que el presidente decía, porque era un país donde el presidente es el que toma decisiones. Yo lo apoyaba, y si era una cosa totalmente negativa, no lo apoyaba, pero siempre encontramos consensos, y tuvimos problemas serios, tuvimos problemas muy, muy serios, en la que incluso hubo atentados para retirarlo de la presidencia. Sin embargo, le dimos el apoyo institucional, creía en la constitución del país, yo respeto las leyes mucho. Y afortunadamente lo que hice en la vicepresidencia, y vale la pena mencionar esto, porque a veces la gente cree que sabe qué pasa en el gobierno.
Y a veces muchas opiniones negativas porque la gente no sabe la parte interna de un gobierno, qué es ser vicepresidente, qué es ser presidente, qué es ser ministro. Asumen, este no sirve para nada. Muchos dicen, no hizo nada, pasó 4 años y no hizo nada. Hicimos muchísimas cosas. Pero, en fin, nosotros las documentamos, las platicamos y creo que dejamos un legado muy bueno a la vicepresidencia. Salí sin ningún problema, afortunadamente no tuve ningún problema legal, ni de corrupción, ni ningún reclamo de nadie. O sea que salí, por eso es que salgo de vicepresidente, regreso a la Academia de la Medicina y ahora con esta situación de Guatemala, mi regreso a la política que era necesaria. No porque yo quería hacerlo, sino que creí que sí podemos contribuir mucho en Guatemala. Muchos amigos se me acercaron, me dijeron que creían que con la experiencia que había tenido como vicepresidente, con la visión que tuve adentro y con haber tenido una vida correcta en el gobierno, pues podríamos regresar muy bien y poder aplicar lo que aprendimos en la presidencia y aplicarlo de nuevo a un periodo nuevo. Por supuesto, doctor. Y cuénteme actualmente usted de qué vive, de qué trabaja, a qué se dedica actualmente. Yo soy cirujano, entonces opero en lo privado. ¿Sí ejerce la profesión como tal actualmente? Sí, opero en lo privado, opero en Unicar. En Unicar sí no tengo sueldo, ahí sí no tengo ningún sueldo. Sin embargo, en lo privado, pues en mi práctica privada, soy médico, tengo mis ahorros. Mi práctica privada en Houston fue muy exitosa, por lo que eso me dio reservas para poder vivir bien. Afortunadamente, yo, como te mencionaba anteriormente, no tengo familia con dinero, no tengo fincas, no tengo negocios, no tengo edificios, no tengo ningún negocio porque no soy hombre de negocios. Soy un médico dedicado a la medicina y eso es lo que me da de comer, de vivir y estar con mi familia de una forma satisfactoria y creo que una vida cómoda. Sin embargo, me dicen, ¿para qué te vas a meter a política? Pero es que hay que no es meterse en política, es tomar la responsabilidad que tenemos con el país. Tenemos de participar de una u otra forma, ya sea votando, opinando, trabajando o directamente tomar una posición, tomar el riesgo de hacer las cosas bien, de hacer errores, porque todos podíamos hacer errores. Sin embargo, con un buen equipo, minimizar la cantidad de errores y hacer un gobierno que necesitamos. Un gobierno honesto, sano, con gente proba, con gente que sean responsables. Hemos tenido muchas malas experiencias, hemos tenido eso que ustedes decían que los políticos tienen mala fama, que son pícaros, son ladrones, pero es por lo que hemos visto y hemos tenido, que se miente mucho, se manipula mucho. Eso tiene que parar. No podemos darle a la juventud y a nuestros hijos y nietos esos ejemplos. Tenemos que dar un buen ejemplo, tenemos que representar al país dignamente, tenemos que ser responsables y que se nos respete. Por supuesto, usted ha mencionado mucho la palabra transparencia y también pues hemos hablado de que usted es una persona que desde que inició su profesión de médico pues ha ahorrado también. ¿Usted cree que la declaración patrimonial de los candidatos debe ser pública, sí, no y por qué? Sí, yo creo que debe ser pública. O sea, primero, yo creo en decir siempre la verdad y no oculto nada. A veces me dicen, mire, tengan cuidado, no diga el teléfono. O, ¿sabe qué? Mire, en el carro cuando vaya no hable muy recio porque los seguridad lo pueden oír, pues que lo digan. Yo no tengo nada que ocultar. A veces me regañan porque digo cosas que son atrevidas, pero así soy yo. Es decir, yo no tengo nada que ocultar, no tengo nada que cubrir. Yo creo que sí, el que es candidato presidencial debe de dar su patrimonio al comenzar, pero más importante, al terminar. Porque también eso, al terminar no le sacan cuentas a nadie. Porque si yo aparezco dentro de 4 años con 10 edificios, 3 aviones, helicópteros, casas en Roma, casas en Miami, pues claro, hay que explicarle de dónde viene. Entonces yo sí creo que debe haber una rendición de cuentas de parte de todos, los ministros y todos los empleados públicos. Y creo que sí debemos de tener los récords de policíacos, los récords de la vida. A un obrero, a un albañil, le piden su récord policíaco. ¿Por qué no se le va a pedir a un diputado o a un presidente? Debe tener su récord totalmente limpio. Y si no lo tiene limpio, explicar por qué. Claro.
Y yo creo en eso, y no te quiero interrumpir, pero yo fui muy, muy, muy serio en eso, y tanto que la ley de acceso a la información la hicimos nosotros. Yo la hice y la pasamos en el 2008. Fue la primera, la segunda ley que pasamos, porque la primera fue trabajamos con la de tabaco. Pero la ley de acceso a la información pública fue mi prioridad porque hubo un mal manejo de dinero en el Congreso. Y encontramos que era por la falta de información. Entonces hablé con México, México me ayudó mucho, el IFAI de México trabajó con nosotros, gente muy buena mandé a México, no puedo mencionar nombres ahorita, pero en el futuro sí, pues gente que va a trabajar conmigo. Fuimos a México, esto fue una experiencia increíble y nos ayudó muchísimo México y logramos pasar en un tiempo muy corto, con la ayuda de 2 diputadas muy eficientes, pasamos la ley de acceso a información pública, que tenía casi 20 años de estar dando vueltas en el Congreso y que ahorita está siendo atacada, porque hay gente que no quiere que haya información pública. Por supuesto. Entonces, ¿usted sí considera que la declaración debería estar a disposición de la población? Exacto. Doctor, por supuesto. Y bueno, y aprovechando también su experiencia en temas de medicina, la pandemia nos dejó de evidencia que los hospitales actualmente y el sistema de salud en general está en mal estado. ¿Cómo ve la situación actual del sistema de salud? ¿Y cree usted que existe algún mecanismo que agilice y haga eficiente no solo al ministerio, sino también el sistema, incluyendo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? Sí, yo creo que es importantísimo, nos tomaría 10 horas hablar de eso, pero voy a tratar de resumirlo porque es un tema que me fascina y que sí conozco, lo conozco muy, muy, muy profundamente y creo tener soluciones que nos pueden ayudar. Primero, solo decirles que no hay un sistema de salud perfecto en el planeta, no existe. Pero lo más perfecto lo tiene Canadá, lo tenía Chile, ahora ya no lo tiene tanto, pero lo que tiene de apertura esos sistemas, que son sistemas rápidos, sistemas de mucha información electrónica actual, tanto que uno de los pilares que yo empujé mucho en el gobierno es el gobierno electrónico, para que rápidamente tengamos datos que todo el mundo pueda ver, para responder lo que preguntabas. Que no haya ningún secreto en este país. Solo hay secretos de seguridad nacional que tiene el ejército o la Cancillería, o procesos que se está haciendo el presidente que son delicados, pero que al final deben de publicarse. Digo todo esto porque el sistema de salud no es perfecto, pero sí se puede mejorar mucho. Ahora, todos sabíamos que los hospitales funcionan mal. No es que los médicos sean malos, el sistema está mal organizado. Yo peleé mucho cuando estaba en el gobierno, tanto que yo dejé ya armado el sistema electrónico para todo el rendimiento y funcionamiento de los hospitales y de los sistemas. Pero la medicina, y principalmente la moderna, es muy cara. Y en Guatemala es más caro que en el resto del mundo. Ustedes lo ven, una aspirina en Guatemala cuesta 10 veces más que una aspirina en El Salvador o en Estados Unidos. ¿Por qué? Y eso es un punto que sí quiero hacer muy fuerte, porque eso va a cambiar o va a cambiar. No es posible que guatemalteco tenga que pagar por una medicina 6 o 8 veces más que en cualquier otro país. Y el problema está básicamente en los registros del ministerio. Hubo una ley que pasaron, no sé quién la pasó para que lo sepa bien, pasaron una ley que los registros eran autorizados únicamente por el Ministerio de Salud, bajo los estudios del Ministerio de Salud. Pero el Ministerio de Salud no tiene equipamiento y capacidad para hacer registros médicos. Puede registrar números, pero no tiene la capacidad biológica para ver los procedimientos. Entonces, lo más fácil que hacen todos los países, como Costa Rica, lo acaba de hacer. Si un país que de alto nivel, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, aprueba un producto, ese producto y ese registro vale en Guatemala. Pero eso quiere decir que aquí esos registros se volvieron monopolios. Si alguien lo registra aquí, ya nadie puede vender esto, solo la compañía que lo registró. Eso debe de parar inmediatamente. Van a tomarse los registros de cualquier lugar del mundo y si tú traes medicina autorizada de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania y tienes registro de esos lugares, puedes venderla aquí. Y si otra la compra en Japón y es tan buena, pues que la traiga y que compitan. Entonces, esa aspirina ya va a ser mucho más barata, porque tú para vender vas a tener que poner un mejor precio. Entonces, no podemos dar monopolios a las medicinas, estamos jugando con la vida del ciudadano guatemalteco.
Hoy en día enfermarse es un lujo. Las medicinas son carísimas. Y eso, estoy hablando de las diarias, de una aspirina, algo para el catarro, pero estamos hablando de quimioterapias, instrumental quirúrgico, válvulas del corazón, suturas, todo eso está súper dominado por los monopolios que existen en Guatemala a través de registros que son arbitrarios, que alguien los decidió, los pusieron y se han quedado. Eso tiene que parar inmediatamente porque tenemos que abrir un mercado que las compañías médicas compitan. Si uno tiene una válvula y otra, pues y las dos son buenas, pues la que sea más barata es la que voy a usar. Eso le daría mucho, porque no solo es el consumidor que paga, el consumidor puede ser el gobierno y la seguridad social que tú mencionaste. Para la seguridad social es carísimo comprar medicinas y tiene que hacer una serie de licitaciones y procesos para comprarlas. Entonces, también el gobierno gasta mucho dinero en medicinas, lo mismo que el ICS. Entonces, si logramos ahorrarnos todo eso y hacemos una competencia de medicinas registradas y bien estructuradas, que las puede comprar el gobierno, el ICS y la persona privada, eso nos va a bajar los costos en un 60-70% y ese dinero se puede reinvertir en hospitales, en cuidados sanitarios, en estructuras sanitarias, en ayudar a los alcaldes a que haga agua, que hagan drenajes, que haga basura. Yo siempre digo, el alcalde es responsable del 60% de las enfermedades de Guatemala. No somos los médicos. El alcalde sin drenajes, sin basura y sin agua, enferma a todo el mundo, se enferma a todo el pueblo. Entonces, todo eso hay que considerarlo, poner en un equipo para controlar esto. Y no es nada en contra de las compañías, pero sí estoy en contra de monopolios que nos dominan y nos hacen pagar cosas que son exageradamente, yo diría, criminales para Guatemala. Porque Guatemala, yo voy a la farmacia y voy a Estados Unidos, voy seguido allá y traigo las medicinas que tomo mi familia, las traigo de allá, a la 10ª parte es la misma medicina. ¿Por qué aquí es más caro que allá? Ya te di la razón, ese registro debe cambiarse. Perfecto, doctor. Vamos a continuar. Y yo quiero que usted, desde su experiencia como profesional, docente y ahora decano de la Facultad de Medicina de la Universidad, así como también miembro del Consejo Nacional de Salud y aprovechando la coyuntura, quisiera saber qué opina usted del caso en el que se señaló de cometer delitos a 4 médicos recientemente y qué piensa de la postura del Colegio de Médicos al respecto. Bueno, no sé todos los detalles para hacer una crítica. Sin embargo, pues la prensa me ha preguntado, me puse a investigar superficialmente lo que pasó y no me gustaría hacer aseveraciones sin tener detalles. Pero lo que entiendo es que fue una paciente que tuvo una operación para remover un tumor que estaba arriba del riñón. Durante la operación se rasgó el riñón y se rasgaron los vasos del riñón. Tuvieron que quitar el riñón, que era lo lógico, pues no le iban a dejar morirse. Todo estaba bien. Ahora, no sé qué dijo el médico, qué dijeron los médicos en la familia. Ahí es donde está el primer paso que hay que averiguar bien. ¿Cuál fue la explicación? Si me hubiera pasado a mí, pues yo hablo con la familia y digo, mire, señor, lo siento, no soy perfecto, estamos haciendo una operación, se nos complicó, se nos rasgó. Yo he tenido casos muy complicados, que he tenido que salir a hablar con las familias, ya sea que el paciente falleció en la operación o algo pasó diferente, se le dice exactamente la verdad. No solo se le dice, se documenta, se dicta, se toman fotos, se informa todo exactamente lo que pasó. Incluso pasa, en el hospital hacemos una conferencia de morbilidad y mortalidad. Y yo, si tengo una complicación, la tengo que presentar a mis colegas. Cada semana tenemos lo que en Estados Unidos decimos el M&M Conference, que se llamaba la morbilidad y mortalidad. Entonces, el médico tiene que presentar sus complicaciones y no se le pega ni se le... Pero le puede decir, mire, pues usted lo hizo, tuvo complicación, yo lo hubiera hecho diferente. Yo nunca les digo, mira, sos un bruto, lo que hiciste no lo haría yo, sino les decir, mira, esa es una forma de hacerlo. Pues yo lo hubiera hecho de otra forma. Yo lo hubiera hecho de esta forma porque en lo que yo sé e investigo, esta forma que yo digo es mejor. Pero respeto y la relación médico-paciente. Ahora, pues eso fue hace más de un año. Entonces, ¿qué pasó en ese ínterim? ¿Por qué hasta ahora comenzó el problema? No sé, ya con entran abogados, litigaciones, van a los juzgados, dinero por medio, entonces ya se genera el asunto. Desafortunadamente comenzaron a hablar de trasplante renal y comenzaron a echarle
polvo al trasplante. Yo estoy defendiendo trasplantes porque yo quiero el programa de trasplantes en Guatemala. Guatemala está muy atrasado en trasplantes. Hacemos riñón, hacemos córneas, estamos haciendo hígado ahora, pero nos falta pulmón, corazón. Eso hay que hacerlo, pero necesitamos legislación. La legislación ya pasó a la tercera lectura, lo estamos trabajando en el Congreso y no quiero que por este caso vayamos a insultar la ley de trasplantes, que es una ley que es muy delicada, hay que hacerla muy bien porque ha sucedido. Hay países que han hecho negocio de trasplantes, incluso en Centroamérica, no quiero mencionar un país, pero hubo un problema serio que la secretaria de Estado Hillary Clinton descubrió que se estaba haciendo un negocio en un hospital pediátrico de Centroamérica en la que vendían riñones a Afganistán, a Irak y a China. Por lo que se paró, incluso hubo medidas internacionales que pararon eso. Entonces sí hay peligro de que esté ahí. Uno ve en Netflix que se consiguen órganos, se matan los narcos para quitarle el corazón a alguien, pero eso ya es un poquito de fábula, pero sí hay que hacer un sistema de trasplantes y realmente este caso es bueno informarlo y ojalá que el Colegio de Médicos seriamente lo analice, lo publique y seriamente lo ponga. No se trata de defender a ninguno, se trata de presentar la verdad, lo que pasó, para no dañar el programa de trasplantes, que es muy bueno y muy necesario para el país. Por supuesto, cambiando de tema, doctor, y bueno, también introduciéndonos un poco a la política, pues como usted ya lo ha comentado y como ya lo sabemos, usted fue vicepresidente durante el gobierno de Álvaro Colón, sabe de primera mano la burocracia que tiene el país y lo lentos que pueden ser algunos procesos. ¿Usted cree que 4 años son suficientes para cambiar Guatemala y hacer cambios significativos? Cambiar Guatemala, no, y no se trata de cambiar Guatemala. Lo que se trata, yo no voy a cambiar mi país por otro país, se lo iría a otro lado. No, Guatemala tiene que ser Guatemala, tiene que ser una nueva, bella y nueva Guatemala. Es un país organizado. Y hoy en día, con todos los alcances electrónicos que tenemos ahorita, veo todas las luces y aparatos, Guatemala necesita modernizar sus sistemas de control, incluso hacer un censo. Ni siquiera sabemos cuántos somos. Es un defecto tremendo. Guatemala, el último censo serio fue en el 2002. Luego hubo censos y cencitos, pero nunca nos han dado un censo claro, bien hecho, bien diseñado. Necesitamos un censo en Guatemala para saber quiénes somos, cómo estamos y hacer planes. Entonces yo cuando salí de la vicepresidencia dejé el programa de gobierno electrónico. El gobierno de Corea nos ayudó muchísimo, incluso nos dieron dinero. A través de ciencia y tecnología montamos un equipo para el gobierno electrónico y la vicepresidencia la entregué en total sistema electrónico y virtual. Desafortunadamente el siguiente gobierno lo tiró, no sé la razón, tal vez no encontraron un negocio ahí, pero lo tiraron y deshicieron todo lo que habíamos dejado y se quedó paralizado el programa. Todavía los aparatos de ciencia y tecnología están en el CECATIV, que tienen el sistema, pero hay que inmediatamente instalar un gobierno electrónico en la que la información sea clara. Y luego también el control de los empleados. La burocracia, mencionaste, es un pecado enorme, porque aquí los empleados se dan por amiguismo. Si son del partido, si son mis parientes, si son mis primos, si son parientes del diputado. Los diputados llegan y piden plazas al ministerio. Eso lo sabemos que existe y nos hemos quejado. Incluso cuando yo llegué al gobierno, todo el mundo me pedía empleo. Yo, mire, yo no tengo oficina de empleos. Y hicimos en la UNE, en ese momento, una oficina que tenía los empleos. Pero ahí se comenzó a degenerar el asunto porque eran los amigos de alguien en el gobierno. Eso tiene que parar. Lo mismo el cuerpo diplomático, digamos, nuestra Cancillería está lleno de burócratas que no tienen ni idea de lo que es Cancillería y Relaciones Públicas. Yo viajaba mucho y a veces me daba pena los cónsules y consulados que teníamos tremendamente desorganizados. Tenemos que reorganizar el sistema gubernamental con gente responsable. Hacer, como tiene China, Taiwán, un sistema de análisis de empleos. Entonces, el gobierno tiene un sistema de empleos, yo digo, yo quiero una secretaria tal y tal y tal que quiere hacer eso, ellos le escogen y me mandan a 3. Eso es lo que usted quiere, escojan con de las 3 quiere usted. O necesita una persona que haga tal cosa, necesita un piloto. Pues ese piloto
está seleccionado por un sistema, no porque me caiga bien o mal o que sea mi pariente. Entonces, eso sí hay que corregirlo ya. Eso se puede hacer. O sea que para decirte, cambiar al país no podemos. Podemos mejorar la situación organizativa del país. La organización tiene que cambiar y se puede cambiar. Muchos sistemas, grandes compañías cambian. La General Motors cambió, vieron que los timones no funcionaban bien, los cambiaron, pero no cambiaron la compañía, cambiaron la forma de hacer los timones. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el timón y este timón no está funcionando. Entonces organizamos un timón electrónico bien organizado, bien hecho, para ponerlo, contenerlo y dirigir al país en una forma positiva. 4 años es muy corto. Ese es otro grave defecto que tenemos. Eso fue en la Constitución del 85, que a alguien se le ocurrió que los presidentes había que cortar las alas un poquito porque se alargaban mucho. Entonces 6 años no, después 5, pues no, 5 es mucho, a 4. 4 es muy corto. La solución sería hacer cambios constitucionales en la que sea 4 con reelección, aunque uno esté de acuerdo con reelecciones, porque la gente se aburre. Entonces, muy bueno que sea. Entonces, se puede hacer reelección 6 años o una reelección del primer periodo. Pero eso sería discusión a nivel ministerial, pero cambios constitucionales hay que hacer, definitivamente hay que hacer. Y justamente entonces, ¿usted sí valoraría un sexenio o extender una reelección, doctor? Una reelección por 4 años más sí sería factible, pero hay que discutirla y no con el presidente que esté en el poder, tiene que ser para el siguiente. No este presidente que lo agarre porque tiene ganas de quedarse, sino que ponerlo para el siguiente grupo, porque si no hay un interés tremendo. Por supuesto, otro tema que le interesa mucho a la población en general es el tema del urbanismo. ¿Qué piensa del aumento desmedido de motocicletas y lo que representa para el país con el incremento de accidentes y otros sucesos que se han dado? Bueno, eso lo sufrimos todos los días. Y cabalmente he estado trabajando muy duro en esto. Y la solución no es matar a los motoristas ni cerrar las calles o hacer calles. La ciudad ya está trazada como está. Lo que hay que hacer es reorganizar la forma en que vivimos. Actualmente todo centralizado aquí en zona 9, zona 10. Y las ciudades dormitorios nos traen todas las motos todos los días, carros, motos se traban y la carretera se va trabada y todos los días el mismo problema. Entonces lo que hay que hacer es sacar las áreas de trabajo de estas zonas. Las áreas de trabajo trasladarlas a las ciudades dormitorio, que ya no sean ciudades dormitorio, que se vuelvan ciudades de trabajo. Entonces, las ciudades que ahora son dormitorio, municipios aledaños a la capital y áreas, San Lucas, Chimaltenango mismo, hacer áreas de desarrollo central en la que la gente viva ahí, trabaje ahí y no tenga que manejar más de 10 minutos para ir a trabajar. Así hacen las ciudades grandes en Europa, en Estados Unidos. Europa es chiquito, si ustedes ven las callecitas son chiquitas, pero funcionan. Y pasan bicicletas y pasan motos, pero no se congestionan como las nuestras, porque nos hemos concentrado en zona 9, zona 10, y todo el mundo viene aquí. Tenemos que sacar ese sistema, pero ahí tenemos que trabajar con las alcaldías, que los alcaldes desarrollen cada municipio, cada área de trabajo, y traer compañías, pero decirles no pueden trabajar aquí, tienen que irse a Chimaltenango, tienen que irse a Palín, tienen que desarrollar. Ya se está haciendo un poquito, en Amatitlán, en Palín hay un poquito de crecimiento, pero tenemos que regarnos. Y el trabajador que viva cerca del trabajo, pero fácil decir que viva ¿dónde? Tienen que hacer casas. Entonces de ahí viene otro proyecto que es grandísimo para Guatemala, que es la vivienda, que es lo que me estás preguntando. Porque no solo desarrollar el área de trabajo, pero también el área de vivienda. Guatemala tiene una carencia enorme de vivienda y eso lo estamos estudiando muy bien. Yo estoy seguro que Guatemala puede y debe de construir por lo menos 100,000 viviendas anuales. En el periodo nuestro serían 400,000 a 500,000 casas, casas, no casononas, pero son casas de 53 metros cuadrados con funcionalidad de una familia joven o para madres solteras o personas que están cerca del trabajo y hacer un programa de vivienda. Eso es un desarrollo increíble para el país. Se pueden hacer casas muy efectivas, pero tiene que ser un trabajo combinado. La municipalidad va a dar agua, drenajes y basura.
El gobierno, otra cosa que puede dar las municipalidades son terrenos. Las municipalidades tienen terrenos que le pertenecen al pueblo, no le pertenecen al alcalde. Entonces, esos terrenos se les pueden dar a la gente para que viva ahí. Los constructores, las compañías de construcción de Guatemala, que son muy buenas, pueden hacer esas casas y ponerles un límite de precio. Y el precio que estamos viendo es alrededor de lo que una gente prácticamente paga. Hoy vive la gente en cuartos. ¿Cuánto pagan por un cuarto? Varía 60, 100, 200 quetzales. Se puede calcular que esta casa, que yo decía, de 53 metros cuadrados, puede tener un costo de alrededor de 600 quetzales mensuales, en la que el gobierno y los bancos y el sistema económico del país puede dar préstamos blandos y poder trasladar a esta gente para que compren una casa. Y esa casa, con 600 quetzales al mes, se le puede dar con ayuda de la municipalidad, el gobierno central y las constructoras, que también hay que darles cierta limitación en el exceso del precio del cemento, del transporte, y eso nos lleva a carreteras y a todo lo que tenemos que hacer. Hablabas de las motos. Nuestras carreteras están pavorosas, sabemos que están muy mal. En Guatemala no hay carreteras en realidad, son rarísimas. Hay 2 o 3 autopistas, yo les llamo caminos con asfalto. Eso es lo que tenemos en Guatemala. No tiene iluminación, no tiene señalización. Y ahora es tan fácil poner iluminación. Se puede poner un poste con una batería solar y ella solita nos da luz en la noche. Entonces, y ya se pueden hacer en Guatemala, pueden hacer una fábrica enorme, hacer postes de luz en todo el país. Sería una fábrica tremenda que podría hacer, no solo en las calles, en las casas. Yo en mi casa podría tener mi panel solar, que me lo pongan, ahorro electricidad, no agoto el sistema eléctrico de Guatemala, pago menos electricidad, no lo elimino, pero sí hay un montón de ventajas. Hay una serie de ideas que tenemos nosotros en nuestro programa de gobierno en las que se pueden hacer. Pero necesitamos, solo el presidente no se va a poder hacerlo todo. Necesitamos que los constructores, que los alcaldes, que el sistema legal también lo haga expedito, que los diputados hagan los cambios legales suficientemente rápido para hacerlo y que no hagan negocios con eso, sino que se haga un negocio para el país y para mejorar la población. Creo que el programa de vivienda es factible, el programa de electricidad es muy factible, no va a ser gratis para todo el mundo, pero sí va a ser, se va a disminuir los costos con paneles solares y mecanismos de distribución y el transporte eléctrico más efectivo y disminuir la burocracia. No necesitamos 10,000 empleados en un ministerio. Se pueden funcionar igual con la mitad de empleados, pero tenemos que estudiarlo bien y organizarlo de una forma constructiva y bien planificada. Por supuesto, y siempre tratando ese tema, pero esta vez hablando de seguridad y justicia. ¿Qué opina usted de los policías que piden o aceptan sobornos y cómo disminuir este fenómeno? Bueno, tiene que comenzar por los de arriba, porque el policía ve lo que están haciendo los de arriba. Si el jefe hace eso, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Que esa es la actitud de muchos. Entonces yo creo que debemos dar el ejemplo. Si el presidente no roba, si los ministros no roban, y si a un presidente lo agarra robando y le cae encima toda la ley, ya lo van a dudar los demás de abajo. Yo creo que todo es trabajar, por ejemplo. Si tenemos gente organizada, sana, responsable, gente con una vida digna y que han demostrado en su vida ser gentes probas, ¿qué es lo que queremos tener en el gobierno? Yo sé que una persona no lo puede hacer. Necesitamos un equipo de mínimo de unas 500 personas en el Ejecutivo trabajando en una forma muy estricta. Nosotros en nuestros planes, lo he platicado con los amigos y compañeros que están trabajando ahora en el partido, que vamos a ser muy exigentes con las normas éticas, morales y la responsabilidad de tener un puesto en el gobierno. Un puesto en el gobierno no es una fiesta de relajo, es una responsabilidad enorme que tenemos con el que nos está pagando con sus impuestos el salario y que nos da la confianza del voto, que es lo que hay que ser respetuoso. Yo les digo, para mí las oficinas del gobierno son templos de estructura ética y moral. Así es que creo que hay que trabajar con el ejemplo y ser muy estrictos con aquel que se salga del sistema.
Por supuesto, y hablando precisamente de los policías, hace poco se les dio un aumento salarial. ¿Usted cree que es digno el salario que actualmente recibe un agente de la PNC? Yo creo que no. Yo creo que no, y no solo el salario, sino las condiciones. Ahí veo las patrullas todas destartaladas y los pobres policías no tienen para comer, entonces tienen que ver a quién le sacan plata para almorzar. Entonces yo creo que no sé detalles y no me atrevería a criticar esta policía ni insultar a un agente policíaco, pero sí sé que los salarios no son muy buenos, las condiciones de las comisarías no son buenas, tenemos que reorganizar el sistema policíaco, que no tiene necesariamente que ser solo militarizado, tiene que ser una policía civil organizada, asociada a un ejército muy sano también. El ejército tiene que ser sano. Yo creo mucho en el ejército, creo que el ejército es necesario en Guatemala, pero de nuevo también es una limpia general en la conducta tanto de la policía como de la policía municipal también. Es otro cuerpo policial que también a veces es muy errático, porque en unas formas es bueno o no. Recientemente estuve en un mercado de San Marcos, por ejemplo, y veía que hay muy poca policía municipal en un sistema que es complicado. Entonces tenemos que mejorar la policía municipal, la policía civil, reorganizar todo el sistema y de nuevo regreso a dar el ejemplo con nuestra actitud, con nuestro trabajo y nuestra rectitud en lo que hacemos. Por supuesto. Desde su punto de vista económico, doctor, ¿usted cree que los procesos administrativos del Estado enaltecen el crecimiento económico del país? Bueno, si están bien hechos, definitivamente sí. El problema es que no están bien hechos. Y ahorita Guatemala tiene una gran oportunidad de levantar el sistema económico. Guatemala tiene dinero, tiene mucho dinero. Guatemala tiene, y ahora con la pandemia tuvo mucho más dinero. Tuvimos préstamos, ayudas, todo el mundo nos daba dinero y dinero hay. Y estamos viendo ahorita la SAT, la respuesta tributaria ha sido muy buena. Incluso yo revisaba números anoche y estamos calculando que para el 2024 la tasa tributaria de Guatemala va a estar en por lo menos 114,000 millones de quetzales. Y para el 25, por lo menos 130,000 millones, que van a estar en presión del gobierno. Ojo, tenemos que ver qué hace con ese dinero el gobierno. Vigilar qué va a pasar con esos 130,000 millones que va a tener el sistema. Eso tiene que ser analizado, planificado, estructurado, para que esos 130 millones rindan y produzcan más. Porque si traemos fábricas a Guatemala, si le damos facilidades, tenemos que hacer definitivamente puertos, aeropuertos, carreteras. El sistema que me decías tú, claro, no vamos a quitar las motos del camino, pero si podemos hacer transporte público más efectivo, así la gente no tiene que comprar motos y se van a somatar y se quiebran las piernas. Si hay un sistema de trenes, si hay un sistema de carreteras altas, de rápido transporte, porque no todos van a vivir donde trabajan, pero si tienen que moverse, tenemos un transporte rápido y seguro, como el tren. El tren es segurísimo. Casi, ahorita en Estados Unidos había un par de accidentes de trenes, pero son rarísimos. Los accidentes de trenes son rarísimos. Entonces, tren, carreteras aéreas, estructuras, pero hay que ser atrevido, hay que ser pensador, soñador y copiar de los países que lo tienen bien hecho. Y yo he tenido la suerte de viajar mucho y me quedo asustado de ver las maravillas que hacen hoy en día los ingenieros y arquitectos y que sí se puede hacer en Guatemala. No hay razón por la que nosotros no podemos hacer una carretera de segundo piso en la que se corra a 120 kilómetros por hora y que sean seguras. Se puede hacer, pero se debe hacer bien hecha, bien organizada, utilizando los fondos que sí tenemos. Pero ¿qué pasó con ese dinero que entró a Guatemala? ¿Qué está pasando con esa gran cantidad de dinero que está entrando a Guatemala? ¿A dónde se va? ¿Por qué no tenemos mercados? ¿Por qué no tenemos calles? ¿Por qué no tenemos recursos de aeropuertos, puertos? Deberíamos de tener Guatemala, el aeropuerto internacional, nos van a descalificar porque no puede ser internacional si no tiene un hub, que tiene una agencia de aviones aquí. Nos urge que compañías aéreas grandes nos pongan aquí una base. Han habido ofertas de compañías aéreas grandes, incluso Continental trató un tiempo de tenerla y no funcionó porque el aeropuerto no le dio lo que necesitaba. Entonces necesitamos tener aeropuertos, pero hay que ser atrevidos, hay que ser
no irresponsables, pero sí pensar hacia adelante en un país del futuro, no pensar en las cositas que tenemos y ser bastante ordenados y rodearse de gente bien preparada, gente joven. Ahorita yo conozco en la facultad veo ingenieros jóvenes, para todos están haciendo tesis, unas tesis maravillosas, que han hecho, he visto 3, 4 tesis de ingeniería con aeropuertos increíbles, que Guatemala sí los puede tener. Por supuesto, Guatemala necesita que seamos visionarios. Exacto. Y bueno, la inflación se acerca al 10% y el poder adquisitivo de los guatemaltecos se erosiona mes a mes. ¿Cómo considera usted que se tiene que abatir la inflación? Bueno, se dice que es 10, yo creo que es un poquito más alta, pero no tengo datos para discutir con las autoridades. Pero sí necesitamos el control regulatorio, que obviamente lo que mencionaba, control de monopolios, incentivar a las compañías que vengan a Guatemala, trabajar con el sistema judicial para darle la famosa certeza jurídica que no hay en Guatemala, trabajar con la Corte Suprema, trabajar con el sistema regulatorio del país para que no haya corrupción en el sistema jurídico del país, porque aquí se resuelve todo con muchas cosas bajo de agua que no son claras. Yo creo que si tenemos una certeza jurídica, los inversionistas van a venir a Guatemala. Guatemala, Centroamérica, ya no solo Guatemala, Centroamérica es una zona increíblemente útil para el comercio internacional. Ahorita en la mañana estuvimos en Ag Export y estaban poniendo todas las ideas que tienen. Centroamérica es una fuente de negocios increíble para el mundo entero. Son 2 océanos que están así pegaditos y podemos pasar todo rapidísimo y podemos pasar cosas de Europa al otro lado en un movimiento, en horas podemos pasar cosas y no dar vueltas y grandes rumbos por otro lado, pero no hemos sabido utilizarlo. Primero, la integración centroamericana debe de hacerse. Desafortunadamente, el Parlamento ha sido otro que ha tenido, el Parlamento Centroamericano ha tenido mal nombre porque no está organizado como un centro de coordinación. Pero la idea del Parlamento Centroamericano es increíblemente visionaria. Debemos de trabajar todos juntos. Todo Centroamérica debería trabajar totalmente juntos. Hay que convencer a los presidentes. Pero creo que si en Guatemala tenemos un líder que sería centroamericanista y que fuera capaz de producir ese estímulo al resto de presidentes, que no les dé miedo de trabajar juntos. Hoy una oportunidad, yo estaría feliz trabajando con todos los presidentes centroamericanos y tomar decisiones regionales. Así nos respetarían más. Ya las potencias verían un centro de mucho trabajo, mucho interés, mucha inteligencia, que inmediatamente utilizarían. Debemos tener 20 aeropuertos internacionales aquí y que todos los aviones del mundo salgan de Centroamérica, porque pueden irse a todos lados y pueden hacer refueling fácil, porque son áreas pequeñas. Así que tenemos una visión de mundo muy activa, muy buena, pero necesitamos líderes que piensen igual. Por supuesto, certeza jurídica. Doctor, ¿qué tendría que hacer Guatemala para tener realmente una certeza jurídica? ¿O cómo tendrían que ser las acciones del gobierno para lograr certeza jurídica? Bueno, yo no soy abogado, porque ahí entran muchos detalles jurídicos y hay que trabajarlo, pero lo que hacer es lo que hace el gobierno republicano. Los 3 poderes trabajando independientemente, pero conjuntamente en una meta de visión y crecimiento. Respeto a los 3 poderes, pero asociados para desarrollar el país, que es lo que ha faltado. Que el Ejecutivo y el Judicial trabajemos juntos con las mismas ideas y no que un cuerpo decida una cosa y otra. Es la falta de liderazgo que tenemos que organizar. Creo que hay magistrados muy buenos, hay gente en el sistema legal de Guatemala muy buenos, pero hay que aprovecharlos, hay que utilizarlos, hay que trabajarlos para que no les dé miedo hacer cosas. A toda la gente le da miedo, que no me quiero meter en esto, me van a criticar, pero si hacemos una consolidación de ideas, de gente respetable, el pueblo de Guatemala va a responder. Que lo van a criticar, bueno, sí, lo van a criticar, eso es normal, porque hay gente que tiene diferente opinión, pero hay que ser respetuoso y explicar lo que uno hace. Y la gente sabe que uno no es perfecto, pero yo creo que el diálogo general es importante. Creo que el presidente debe ser un magnífico comunicador. Digamos, el presidente Bukele en El Salvador
tendrá miles de defectos, pero que sí es excelente comunicador. Ese sí lo dice todo muy claro y muy bien y entendible. Eso es lo que tenemos de trabajar todos, en ser buenos comunicadores y hacer las cosas correctas. Por supuesto. Yo creo que tenemos una oportunidad enorme y entrenar a gente joven, porque nosotros ya llegamos a años de paso, pero debemos de que en las universidades entrenar políticos de una forma muy organizada y muy fuerte. Por supuesto. Doctor, adentrándonos en el tema de la educación y tomando en cuenta que usted es alumno egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿qué opina usted de la situación que está viviendo actualmente su alma mater y cómo afecta a la población estudiantil? Recordemos que el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala lleva ya más de casi un año de estar tomado. ¿Qué piensa usted de esta situación? Pues yo creo que es un problema de organización de uno y otro lado. Desafortunadamente, en la Universidad de San Carlos se unieron muchos factores y grupos de poder que comenzaron a luchar entre sí, y con esas luchas de poder pues hicieron la integración y la institucionalidad de la universidad. Creo que debemos de repensar toda la estructura. Si nosotros llegáramos al gobierno, las primeras cosas que haría era tener un trabajo no de dominio, pero sí de diálogo constante con el sistema educativo. El sistema educativo comienza en la primaria, y ahí es el defecto. El niño en la primaria no está preparado, llega a la secundaria, está mal preparado, ya no llega a la universidad. A la universidad llegamos nada más los privilegiados. Nadie llega a la universidad, entonces tenemos que comenzar desde la educación primaria y secundaria. Otra cosa, entrenar mejor a los maestros. Los maestros son buenísimos y hacen milagros con lo que tienen, pero no los preparamos bien. No les damos preparación, no les damos estímulo de crecimiento, no solo de salarios son bajos, pero hay que mejorar el salario, pero también la calidad del magisterio. Trabajar desde ya con las escuelas de magisterio para que hagamos mejores catedráticos. Claro, pagarles mejor. Y luego incentivar también el crecimiento de unidades, no privatización de la educación, pero sí estimular el empresariado en la educación. Digamos, se podrían juntar un grupo de maestros y en lugar de estar con un sueldito trabajando en una escuelita de párvulos, podrían juntarse, se les pueden dar incentivos económicos para que hagan una escuela privada en la que la manejen ellos, dirigida y controlada por el gobierno. Entonces podemos ir creciendo una educación más importante en la que nosotros como padres también tenemos que participar. Porque los papás van a los hijos, ahí vean que los eduquen. También ellos tienen que envolverse, saber que él o la profesora le están dando al niño la educación correcta, dialogar con el niño, ver que a veces yo platico con mi hija menor, pues ya tiene 23 años, pero durante el tiempo que estuve en la primaria y secundaria platicaba mucho y a veces tienen conceptos erróneos, que es porque el maestro no está bien dirigido o el sistema no está bien dirigido. Pero nosotros como padres tenemos que envolvernos más en la educación, no solo tirarlos en la escuela y que lo saquen y que le entreguen el diploma al fin de mes. No, tenemos que estar con ellos, participar en las escuelas y colegios. Yo creo que la educación no privatizada, pero sí estimulada, con una organización financiera bien estructurada, creo que es otro factor que podemos trabajar muy bien. Yo creo que dinero en Guatemala hay que corregir sistemas bancarios, hay que corregirlos. Digamos, las tarjetas de crédito son muy independientes. Yo creo que es otra cosa que tenemos que trabajar con los bancos para no exagerar los impuestos y las cuotas de las tarjetas de crédito, que eso también hay mucha gente que debe hasta la vida por la tarjeta de crédito, porque comienzan a usarlas y ahí llegan al final y no pueden pagar, porque las tasas son altísimas. Y hay cierto control y educación financiera de la población y del sistema. Por supuesto. Y bueno, ya con esto concluimos nuestra entrevista y vamos a dar paso a las preguntas del público, recordándoles a ustedes que estas preguntas son de personas que se suscribieron anteriormente y nos enviaron sus preguntas. Por eso, aquí lo importante es que usted se suscriba a República GT para poder enviarnos sus preguntas y nosotros poderlas realizar en la próxima entrevista. Esto es importantísimo que usted lo tome en cuenta porque las preguntas que estamos realizando son preguntas de personas que ya se suscribieron. Y vamos a iniciar con la primera.
primera y es, ¿necesitamos necesitamos más empleos para mayores de 50 años? Sí, definitivamente sí. La edad no es un límite para el empleo. Es el rendimiento, la preparación y la organización. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a trabajar y qué bueno que siga trabajando. Yo siempre digo, muchos me dicen, ¿por qué te haces meter ahorita y a retirarte mejor y andate al puerto a ver ballenas? Me muero. El día que yo deje de trabajar me muero. Entonces yo voy a seguir trabajando hasta que me muera. Ya que al dejar de trabajar me muero, me enterrarán. Pero yo creo que hay que estimular el trabajo. El trabajo no tiene edad, es como el funcionamiento de la persona. Claro, hay que ir adaptando a la persona a lo que puede hacer. No va a tener un futbolista de la mayor a los 80 años, no puede llegar a hacerlo, pero sí a la gente joven meterla y ponerla a trabajar. Yo creo que sí necesitamos trabajo porque el trabajo y la productividad y el estímulo psicológico de ser útil aumenta la longevidad de las personas. Definitivamente la gente que se muere porque no tiene nada que hacer. Yo le digo a mis compañeros que se retiran, en los Unidos se retiran a los 50, 60 años. Los que todavía viven se fueron a ser ciclistas, se fueron a dar la vuelta al mundo, pero están siempre ocupados haciendo algo, están escribiendo libros, están siendo productivos. La productividad es lo que basa y le da vida a la persona. La longevidad está directamente relacionada con su satisfacción personal, higiene mental y el hecho de estar satisfecho y contento siempre. ¿Cómo cree usted que se puede disminuir la desnutrición crónica y aguda en Guatemala? Es un problema que no es médico, y se los he dicho toda la vida, y yo desde que tengo uso de razón he oído la desnutrición y no es un problema médico, es un problema social, político y económico. Si desarrollamos al país y tenemos mejor vivienda, mencioné drenajes, 60% de las enfermedades es por falta de agua, falta de drenajes, falta de control de basuras. Todo esto tiene que ser coordinado. Es un desarrollo puramente político y social. Comida en Guatemala hay, pero al niño no le llega porque las personas encargadas del desarrollo social sostenible no están siendo efectivos. Guatemala tiene los peores números e indicadores del desarrollo social. Nosotros, con mucha ilusión, hicimos los programas sociales. En el año 2008 comenzamos a desarrollar, fueron exitosísimos el 8, 9. Llegó el 10 y comenzaron a disminuir. Del 8, 9 y principios del 10, la educación en Guatemala ha sido la mejor que ha tenido Guatemala, porque había un incentivo a la mamá de poner al niño, que era un incentivo económico. Pero después se comenzaron a generar esos incentivos, comenzaron a volverse campañas políticas, intereses políticos de ciertos grupos, que degeneró el sistema. Yo creo que sí, definitivamente el gobierno tiene la capacidad, incluso hacer un incentivo financiero, que el gobierno a cada familia te pague por el primer hijo, te pague por el segundo hijo, por el tercero ya no. Si tienes 3 ya no te da, solo con 2. Te voy a financiar a 2, a los otros es problema tuyo. Entonces, comenzar a dar incentivos financieros que garanticen la educación, la alimentación y el proceso. Estoy seguro que si saben que solo 2 va a pagar el gobierno, se quedan solo con 2. Y ahí sería más que control de natalidad, que problemas religiosos. Eso es un problema puramente político, financiero, económico. Y claro, hay que mejorar sueldos, hay que mejorar sistemas y la educación es importantísima porque se le paga bien a alguien que está preparado. Pero si no lo preparo bien, no le puedo pagar bien. En una compañía, la General Motors va a venir aquí, tiene que hablar inglés, tiene que estar preparado, tiene que trabajar en una computadora, pero si nunca en su vida han visto una computadora, no van a tener empleo. Entonces todo eso hay que poner. Entonces necesitamos un equipo de gente muy completa. El presidente no puede estar brincando por todos lados, pero puede organizar sistemas responsables con controles. Cada semana, cada mes dar un control y dar un rendimiento. No un discurso del presidente cada día, como hacen otros países en las mañaneras, que están platicando un montón de cosas, pero sí dar responsabilidades directas al pueblo. Creo que el presidente sí tiene la obligación de rendir cuentas constantemente a lo que está haciendo. ¿Cuál es su postura respecto al aborto? ¿Usted está a favor o en contra? En contra.
definitivamente, y te salto rápido, porque sí, yo primero soy médico, respeto la vida. Y el aborto en cualquier situaciones médicas. Si la madre está en peligro, si el niño... ¿Pero usted está a favor o en contra de la ideología de género? Bueno, depende de qué es ideología de género. Yo respeto la actitud sexual de la persona. Lo que sí no me parece correcto, y me dirán mucho porque soy de otro grupo, pero no me gusta promover una tendencia sexual en las escuelas para yo promocionar eso, para que todas sean como yo. Si yo soy homosexual y no me parece correcto que yo trabaje para que hayan más niños homosexuales. La homosexualidad es una actitud que sucede, hay que respetarla. Médicamente existe la homosexualidad, no es un pecado, es una tendencia a las personas, hay que respetarlas, pero no promover esa actitud en personas que no tienen nada que ver con la situación. O sea que yo respeto la vida sexual de cada persona, no interfiere con mi actitud. Lo que sí estoy en contra es de promover una idea o un ideal sexual, principalmente en gente joven, que son vulnerables. Ya de 18 en adelante, pues ya cada quien toma su camino, pero al niño se le puede desviar fácilmente si hacemos una promoción de algo que creo que no debe estar regularizado. Por supuesto, ¿a favor o en contra de la eutanasia? Hay eutanasias permisivas desde el punto de vista médico. Yo estoy en contra de la eutanasia, repito, respeto a la vida. Estoy en contra de la eutanasia, sin embargo hay situaciones médicas en las que sí un grupo médico puede autorizarlo, pero básicamente estoy en contra de la eutanasia. Por supuesto, doctor, pues le agradecemos muchísimo que haya estado usted con nosotros. La verdad es de que es interesante poder conocer cuál es su opinión respecto a distintos temas, tanto de coyuntura como a nivel personal, porque tuvimos la oportunidad de conocer de cerca a cómo es usted como ser humano, lejos de la figura política que todos vemos. Quisiéramos también agradecerle a ustedes que hayan enviado sus preguntas y recordarles también que de alguna manera usted puede suscribirse para enviarnos las preguntas para la próxima entrevista poderlas realizar. Así que gracias por acompañarnos este día, los esperamos el próximo miércoles a la misma hora y nuestro invitado será el licenciado Manuel Villacorta. Así que suscríbase y síganos en todas nuestras redes sociales como República GT. Mi nombre es Edgar Quiñones y recuerde que para elegir por Guatemala, elija República. Así que hasta la próxima.